Gracias a su transparencia y a la cercanía con la que se dirigía a sus seguidores, había logrado formar una comunidad que a diario esperaba comunicarse con ella a través de sus videos de TikTok. La creadora de contenido mexicana, Dulce Vaca, había dado sus primeros pasos en esa red social, compartiendo su talento con el maquillaje y enseñando distintas técnicas a su audiencia. Pero a medida que la cantidad de seguidores fue creciendo, la TikToker aprovechó el espacio público para exponer también una problemática mucho más profunda. Dulce Vaca tenía un fuerte compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres. Basándose en su propia experiencia, la joven de 25 años hacía videos para hablar sobre los traumas que pueden derivar de una relación violenta y alentaba a sus seguidoras a rehacer sus vidas lejos de los agresores que las exponían a esa cruel realidad. Sin embargo, ella no logró escapar a tiempo. El 14 de marzo de 2024, los vecinos de San Luis Potosí alertaron a las autoridades sobre disturbios y espeluznantes gritos que provenían de la casa 148 de la calle Curie, donde la TikToker vivía junto a su esposo y sus 4 hijos. Cuando la policía llegó al domicilio, el horror ya había ocurrido. En el interior de la casa, descubrieron que la joven se encontraba sin vida. Los niños se habían quedado sin su madre y su padre estaba malherido. En la comunidad de TikTok, el dolor por la terrible noticia se hizo sentir al instante. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El inicio de la vida de Dulce Vaca no había sido muy distinto a su trágico final. Nacida en 1999 en San Luis Potosí, México, bajo el nombre de Dulce Cristina Vaca Saldaña, creció en un ambiente hostil y violento. Su madre, quien también tuvo que afrontar una dura infancia, se sumió en el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectaban su temperamento, en un intento por sobrellevar sus traumas. Esto hacía que por momentos la mujer tuviera episodios de ira incontrolable y violencia que descargaba en Dulce, sometiéndola a terribles golpizas a pesar de ser apenas una niña. En varias oportunidades fue necesaria la intervención de otros familiares para salvar a la pequeña de una desgracia mayor. Dulce tampoco estaba segura fuera de su casa. En la escuela, era el blanco de burlas de sus compañeros, que se reían de ella por el color de su piel o por el aspecto de sus dientes y su vestimenta, ya que era evidente la delicada situación económica que atravesaba la familia. Los tristes recuerdos de sus primeros años fueron una herida que la marcó de por vida, pero aunque le resultaba imposible olvidar el dolor que le habían ocasionado, Dulce eligió continuar su vida lejos del rencor. Al llegar a la adolescencia, fue capaz de perdonar a su madre y de construir la relación que nunca habían tenido. Para entonces la mujer ya se encontraba rehabilitada y el trato entre ambas era muy diferente. Incluso Dulce llegó a decir que además de madre e hija, eran mejores amigas y que lo compartían todo. Sin embargo, esto no fue suficiente para que las consecuencias del pasado no la afectaran. Una vez que alcanzó la adultez, Dulce confesó en varias oportunidades que sufría ataques de ansiedad y depresión y que había comenzado a tomar medicamentos tras ser diagnosticada con bipolaridad y esquizofrenia. También se estaba realizando estudios médicos para determinar si era epiléptica, ya que solía perder la conciencia y tener convulsiones repentinas en momentos y lugares aleatorios. Con el fin de canalizar todo lo que alguna vez la había lastimado, Dulce se concentró en hacer cosas que la hicieran sentir bien. Su principal actividad, y con la que generaba ingresos para su hogar, era el tarot, pero fue el talento para el maquillaje, que según ella había heredado de su madre, lo que la hizo conocida en las redes sociales al abrir su cuenta de TikTok. Los usuarios pronto le hicieron saber
que disfrutaban de sus videos y esta respuesta positiva la fue animando a abrirse cada vez más y compartir con sus seguidores otros aspectos de su vida sin tapujos. Su audiencia era testigo de lo mucho que le había costado estar en el lugar que ocupaba en el presente y del poder de resiliencia que esto significaba. Dulce hacía hincapié todo el tiempo en la importancia de las terapias para una salud mental estable y se mostraba como una militante activa en la lucha por los derechos de las mujeres. Para eso, no podía dejar de hablar de su propia experiencia. Dulce conoció a quien fue su compañero por los últimos 10 años de su vida, mientras estaba en la secundaria. A los 14 años, siendo ella menor de edad, comenzó una relación con Christopher, de 21, a quien ella llamaba Cristo, pero lejos de ser un motivo de felicidad, el vínculo resultó ser uno de los periodos más oscuros que le tocó experimentar. Según contó la propia Dulce en algunos de sus videos, cuando tuvieron una relación, Christopher estaba atravesando una etapa complicada de su vida. Su padre acababa de quedar preso y su madre había conocido a otro hombre. El joven cayó en el consumo de alcohol y drogas, con la intención de ocultar el enojo que sentía por dentro, pero en lugar de encontrar el efecto que buscaba, consiguió todo lo contrario. Christopher comenzó a tener una conducta violenta, sobre todo hacia Dulce. Ella era la única persona que quería ayudarlo y estaba a su lado, pero eso no la puso a salvo. En un principio, la obligó a cambiar su manera de vestir y no la dejaba salir de la casa ni tener celular. Tras haberla alejado de casi todo su entorno, el trato se volvió aún más abusivo. Christopher no se conformaba con creer que Dulce era de su posesión, sino que cuando algo no era de su agrado o tenían una discusión, la agredía físicamente. La primera vez que Dulce recibió un golpe por parte de su pareja, se encontraba embarazada de su primera hija. El maltrato físico y psicológico se transformó en una constante que se extendió durante los primeros 4 años de relación, y no se detuvo ni siquiera con el nacimiento de sus siguientes 3 hijos. De hecho, los niños fueron testigos del último y más violento episodio, en el que Dulce pensó que no saldría con vida. Tras una fuerte discusión, Christopher se marchó de la casa y no regresó por largas horas. Preocupada por el estado en el que podría encontrarse, Dulce decidió pedir ayuda a su suegra para ir a buscarlo. Ambas conocían de memoria los lugares que Christopher solía frecuentar cuando tenía la necesidad de perderse en sus adicciones. Acompañadas por el hermano menor de Christopher, lo encontraron de fiesta con otro de sus hermanos y varias personas más. El joven ya estaba muy afectado por las sustancias y no tuvo otra opción que subir al auto con el que su familia había ido a recogerlo. Una vez que llegaron a la vivienda, Dulce le hizo un reclamo por haberse ausentado durante horas y por estar en un lugar repleto de mujeres. En cuestión de segundos, la pelea escaló a una serie de insultos que despertaron la ira del sujeto. Dulce notó cómo la mirada de su pareja se llenaba de odio y el temor recorrió cada fibra de su cuerpo. En el intento por refugiarse, corrió hacia el dormitorio de sus hijos, con la esperanza de que la presencia de los niños lo persuadiera de no cometer una locura. Pero antes de que su plan diera resultados, Christopher la alcanzó, la tomó por los cabellos y la arrastró hasta la sala. Estando en el piso, Dulce recibió una de las peores golpizas de su vida. Sus hijos vieron cómo su padre le estaba pegando a su madre, hasta que por fin la puerta de la calle se abrió. El hermano menor de Christopher, que los había llevado hasta la casa, y aún no se había marchado porque imaginaba que algo así podría suceder, salvó la vida de Dulce y logró controlar a su hermano. Esa noche, Dulce se quedó dormida en el sillón de la sala, y al día siguiente se encontró con la compañía de su madre. La mujer la acompañó al hospital para una revisión médica, de la que regresó con un collarín cervical, debido a que varias de sus vértebras se habían desplazado por los impactos. Escenas como estas se repitieron en varias oportunidades, pero Dulce decidió sostener la relación porque tenía fe en que Christopher cambiara, al igual que lo había hecho su madre. Con el paso del tiempo,
el hombre logró alejarse de las adicciones y dejar atrás la furia que lo convertía en un ser agresivo y vengativo. La relación pareció encaminarse. Dulce ya no fue víctima de sus ataques de ira. Sin embargo, aún tenía que convivir con el trauma de lo vivido. El miedo no había desaparecido del todo, y cuando menos lo esperaba, la ansiedad se apoderaba de su cuerpo, impidiéndole desenvolverse con normalidad. Si bien estaba tratando esos episodios con medicamentos que los profesionales le habían recetado, muchas veces requerían de la contención de Christopher para detener los síntomas. El diagnóstico de Dulce empeoró en la pandemia por COVID-19, luego de que su madre falleciera a causa del virus que afectó al mundo entero. La repentina pérdida de su amiga y confidente fue uno de los golpes más duros que le tocó afrontar. Dulce depositó toda su fortaleza en salir adelante con la familia que había formado. En 2021, hizo oficial su relación con Christopher al contraer matrimonio. Por otro lado, encontró el modo de enfocarse en su proyecto de TikTok para compartir con otros lo que más disfrutaba hacer. A medida que sus videos fueron captando la atención de más personas, se fue animando a mostrar no solo su habilidad para el maquillaje, sino también aspectos más íntimos de su vida. Dulce hablaba abiertamente de cómo había sido su infancia y de su pasado como víctima de violencia doméstica, y muchas de esas veces lo hacía delante de Christopher. Cuando se dirigía a otras víctimas de violencia, les decía que era posible terminar con esta situación. Les aconsejaba que buscaran ayuda profesional y que cortaran definitivamente el vínculo con sus agresores, porque aunque estos prometieran un cambio, al fin de cuentas, eran pocos los que terminaban cumpliendo con su palabra, y si efectivamente dejaban de violentar, ya era tarde para la psiquis de la víctima. Muchas veces recibía cuestionamientos por parte de su audiencia, porque sus consejos se contradecían con sus acciones. A esos comentarios, Dulce respondía que solo algunas personas tenían la capacidad de cambiar si se lo proponen, y Christopher le había demostrado que era uno de ellos. Desde hacía 6 años, no le había vuelto a poner la mano encima. Para confirmar que sus dichos eran ciertos, Dulce mostró en uno de los últimos videos que compartió en sus redes cómo se preparaba para ir por primera vez, y acompañada de su esposo, a la marcha del 8 de marzo para conmemorar el Día de la Mujer. Dulce se veía emocionada mientras regalaba flores y abrazos a cada una de las mujeres que se encontraba a su paso en las calles de San Luis Potosí. Christopher era el encargado de tomar registro de esos momentos con un celular. El 13 de marzo, la chica subió un video dedicado a su esposo en el día de su cumpleaños número 32. Pero días más tarde, la comunidad de TikTok recibió una noticia que confirmó el temor que habían sentido durante tanto tiempo. Cerca de las 13 horas del 14 de marzo de 2024, la policía local llegó a la casa número 148 de la calle Curie del fraccionamiento Salk de la ciudad potosina, tras recibir el llamado de los vecinos, alertando sobre el bullicio que provenía del interior de aquel domicilio. Cuando los agentes ingresaron al lugar, encontraron en el suelo una mujer sin vida que a simple vista presentaba signos de haber recibido al menos 25 puñaladas. A pocos metros, su esposo, ahora principal sospechoso, también tenía cortes en los brazos. Las autoridades pudieron averiguar en ese momento que el hombre había intentado quitarse la vida, luego de comprender la gravedad de lo que había hecho. A continuación, identificaron a la víctima como Dulce Vaca, de 25 años, y a su agresor como Christopher N. El presunto asesino fue trasladado en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica, mientras se llevaban a cabo las pericias en el lugar de los hechos. En una de las ventanas que daba hacia la calle, los peritos encontraron sangre que pertenecía a Christopher. Según el relato de algunos vecinos, había intentado arrojarse al vacío luego de cometer el asesinato de su esposa. Los vecinos también reportaron que habían sido los hijos de la pareja quienes habían corrido hacia la calle en busca de ayuda y que habían visto cómo su padre le arrebataba la vida a su madre. En las redes sociales
se produjo un enorme revuelo cuando comenzó a circular el rumor del presunto asesino de Dulce. Los usuarios sabían que una mujer había perdido la vida en San Luis Potosí, pero no tenían la certeza de que se tratara de la TikToker. Fue el día 18 de ese mismo mes, cuando José Luis Ruiz Contreras, el fiscal del estado a cargo de la investigación, confirmó que la identidad de la víctima correspondía con Dulce Vaca y declaró que el proceso se estaba realizando bajo el protocolo de feminicidio. Además, agregó que estaban teniendo grandes avances, aunque no dio a conocer más detalles públicamente. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que se había llevado a cabo el arresto de Christopher N. y que quedaba en manos de la Dirección General de Métodos de Investigación vincular al detenido a proceso ante el Poder Judicial. La familia de Dulce, liderada por su padre Francisco Vaca Torres, expresó en una rueda de prensa la conmoción que sintieron al enterarse de lo ocurrido. Francisco dijo que su hija no había informado sobre episodios violentos recientes y por ese motivo hizo un llamado a la visibilidad, enfatizando que Dulce no fuera solo un número más en la escalofriante estadística de feminicidios. No podemos quedarnos en silencio. Las mujeres merecen respeto y protección. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Mi hija era una excelente madre. Era una gran mujer, dijo el hombre ante los medios. Por su parte, Alessandro Res, el abogado representante de la familia, aseguró que estaban trabajando incansablemente para lograr que el feminicida pagara por el crimen y que esperaban que recibiera entre 45 y 60 años de prisión. La pérdida de Dulce Vaca tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde su comunidad de más de 140,000 seguidores era más cercana a su cotidianidad. Muchos de los que la veían como un símbolo de superación y fortaleza dejaron sus comentarios en los últimos videos de la TikToker, expresando la tristeza, incredulidad e indignación que sentían, pero también reivindicaron su lucha por los derechos de las mujeres. Poco antes de que su vida fuera arrebatada, Dulce había dejado, sin saberlo, un legado que continuaría con su compromiso en la causa. La TikToker había expresado en varios de sus videos su deseo de dedicarse a la música como una manera de liberar el dolor que había padecido durante años y concientizar sobre la problemática que afecta a miles de mujeres. Dulce había trabajado en varios escritos que tocaban temas personales, que invitaban a la reflexión, y tenía la intención de transformarlos en canciones. Por eso, a través de las redes contactó a varios músicos, hasta que recibió la respuesta de uno de ellos, con interés en participar de una colaboración. Dulce comenzó a trabajar con el rapero potosino Nandos Rodríguez en 2 canciones. En un principio hablaron por mensaje de texto. Posteriormente, el músico la invitó a reunirse en un estudio de grabación, pero Dulce nunca llegó a acudir a la cita. Tras la noticia de su trágico asesinato, Nandos Rodríguez habló con sus fanáticos a través de un video, donde contó la breve relación profesional que había tenido con la TikToker. En él dio a conocer que la comunicación con Dulce era intermitente. En ocasiones la joven dejaba de responder abruptamente, otras veces eliminaba los mensajes que enviaba y evadía las invitaciones a encontrarse personalmente, lo que posteriormente lo hizo sospechar del infierno que estaba viviendo en absoluta soledad. Si bien las grabaciones no llegaron a concretarse en conjunto, Dulce le había alcanzado a enviar 2 archivos que contenían sus escritos, a modo de homenaje tras su fallecimiento, y con la aprobación de la familia de la joven, Nandos Rodríguez agregó las melodías que faltaban para acompañar sus palabras. El 17 de marzo, cuando la indignación por el deceso de Dulce estaba más álgida que nunca, el rapero lanzó la canción 8M, escrita por la joven para conmemorar el Día de la Mujer y hacer honor a la lucha femenina. En su primera estrofa, la joven parecía enviarle un mensaje directo a quien le había hecho daño en el pasado y la había marcado para siempre. Esas palabras que recordaban la crueldad con la que había sido tratada despertó aún más el enfado de las personas.
y los llevó a pedir justicia por todos los medios. Meses más tarde, en julio de 2024, salió a la luz el video oficial de Ansiedad, una pieza que refleja las luchas internas y emocionales de las personas que sufren estrés postraumático. La letra escrita por Dulce invita a la audiencia a recorrer sus más profundos sentimientos con la transparencia que siempre la había caracterizado. El caso de Dulce Vaca fue un recordatorio doloroso de los estragos que provoca la violencia de género y lo difícil que puede ser salir de un ciclo de maltrato. Dulce había compartido abiertamente su dolorosa experiencia y el recorrido que tuvo que hacer junto a su pareja para superar viejas heridas, pero lamentablemente no hizo caso a sus propios consejos. Por eso, su fallecimiento dejó una sensación de impotencia entre quienes la seguían y reforzó el mensaje de que los violentos no cambian y continúan siendo una amenaza constante. Colectivos feministas y activistas utilizaron TikTok para hablar sobre su caso, exigir justicia y generar conciencia sobre la importancia de no minimizar las señales de peligro en relaciones violentas. En el mundo de TikTok, donde la vida de los influencers parece feliz y perfecta, el deceso de Dulce mostró una dura realidad. Lo que se ve en pantalla no siempre refleja lo que sucede fuera de ella. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.